¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Nos encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17. Antes de mi viaje habíamos visto la primera parte de este texto que decidí volver a repasar juntos. Y el tema, o el título del sermón, mejor dicho, es Usen la armadura de Dios. Y vamos a ver la segunda parte. Efesios capítulo 6, versículo 14 al 17, dice la palabra del Señor. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Volviendo a repasar sobre el tema de las batallas espirituales de los cristianos, esto es parte de lo que veníamos hablando la vez pasada, me tocaba recordar diferentes pensamientos que muchos evangélicos tienen respecto a este tema. Si usted le pregunta en muchos lugares, es un tema que vas a escuchar de todo tipo de cosas. Una de las frases que se utilizan, que es muy común, que se utiliza mucho en el ambiente evangélico y que a veces lo vemos en frases que se comparten, por ejemplo, es la siguiente frase que tengo acá. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. No sé si alguna vez escuchó esta frase. La he visto una vez por ahí. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Ánimo. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Aunque es una frase que a algunos los inspira, en el sentido de animarles a no rendirse ante las luchas de la vida, se puede cometer el error de que algunos se pueden llenar de orgullo cuando justamente tienen triunfos en sus luchas. Un creyente que tiene tal vez muy en cuenta esta forma de pensar, podría tal vez imaginarse y tal vez hacerse la idea que cuando vence en una prueba espiritual, él puede pensar y decir, bueno, si las peores luchas son para los mejores guerreros y yo vencí, eso quiere decir que soy un gran guerrero, que soy un gran soldado de Dios. Pero aunque puede sonar muy lindo, la realidad es que no existen los grandes guerreros. No hay tal cosa como eso. Como alguien dijo alguna vez, en todo caso hay pequeños hombres y mujeres en las manos de un Dios grande. Creo que esa es una mejor referencia hacia nosotros mismos. El apóstol Pablo lo resumía de una manera sencilla, un poco más. Si se acuerdan ustedes, en Corintios estuvimos viendo capítulo 3, versículo 5. Él, cuando habla de las divisiones, gracias, él justamente hace una pregunta, y la pregunta que hace es, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 5, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Podemos decir también, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolos? La respuesta sería, bueno, ¿qué? ¿Grandes guerreros son? No son grandes guerreros. ¿Qué dice él que son Pablo y Apolos? ¿Qué dice ahí? Servidores. No grandes guerreros, no grandes soldados, no capitanes del ejército de Dios, sino sencillamente servidores. Pero también, por otro lado, en estos de conceptos que a veces las personas tenemos, y de los cuales vamos aprendiendo a poder discernir bíblicamente,
También escuché otras personas que, por ejemplo, malinterpretando el texto de Éxodo 14:14, donde dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos, ellos piensan que en la batalla espiritual su labor es insignificante. Porque dicen, bueno, Jehová va a pelear por mí y yo me quedo tranquilo. Ellos piensan, estas personas, yo no tengo que hacer nada, tengo que dejar que Dios pelee, yo no me meto porque si yo me meto voy a hacer lío, que Dios se encargue y yo me quedo acá, quieto. Y aunque puede sonar como un argumento no tan malo, el problema es que pensar de esta manera, pensar que no tenemos una participación activa en la batalla espiritual, nos puede llevar a la idea mala de que lo mejor que tenemos que hacer es mejor nos quedamos guardados en la trinchera y cuando nos digan, bueno, ya terminó todo, ahí vamos y aparecemos, ¿no? Como si fuéramos viendo en esas películas de la caballería, que llega cuando ya los héroes mataron a todo y ahí aparece, ¿no? Al final. No es así. No es de esta manera tampoco. No es una forma bíblica de pensar. No hay nada más lejano a la realidad. Si esto fuera así, no existiría un pasaje como el que estamos viendo hoy que nos está animando a tomar la armadura de Dios. Por lo tanto, así como es incorrecto considerarnos grandes guerreros, también lo es mirarnos a nosotros mismos como simples espectadores en esta batalla. Ni una cosa ni la otra. Entonces hoy vamos a seguir mirando, vamos a seguir observando una perspectiva bíblica respecto al tema de la batalla espiritual y en nuestro caso sobre la armadura de Dios. Buscando dejar de lado las ideas preconcebidas que podemos tener y permitiendo que sea la Escritura quien nos dirige y nos enseña qué esperar en esta batalla diaria que tenemos como soldados de Jesucristo. Creo que lo mejor es que la Biblia nos muestre cómo tenemos que pensar al respecto y cómo tenemos que actuar y qué es lo que tenemos que esperar en esta batalla. Bien, pensando entonces en el tema del sermón de hoy, es el mismo tema de la primera parte de este pasaje. ¿Cuál es el tema? Bueno, Dios ha dado a los creyentes virtudes especiales para la batalla en la vida cristiana que se asemejan a una armadura. Repito, Dios ha dado a los creyentes virtudes especiales para la batalla en su vida cristiana que se asemejan a una armadura. ¿Cuáles son? Bueno, nuestro texto menciona 6, de las cuales ya vimos las 3 primeras y hoy vamos a ver las 3 últimas. ¿Me seguís? ¿Venimos bien? Bien. El primero de los componentes que hoy vamos a ver lo encontramos al principio del versículo 16. El primer componente es que Dios ha dado a cada creyente la fe como un escudo. Dice nuestro texto, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Al comenzar a hablar sobre la primera virtud de hoy, la cuarta ya de nuestra lista, vemos que el pasaje comienza diciendo, ¿qué dice primero? Sobre todo. Nos tiene que hacer pensar, ¿por qué sobre todo? Bueno, creo y entiendo que este sobre todo es porque hay una importancia especial en los últimos 3 componentes. Y lo comprobamos esto revisando el contexto de la armadura del soldado romana. Vimos ya el cinto, ¿se acuerdan? Vimos la coraza y la sandalia, que eran componentes de la vestimenta, los cuales el soldado tenía puesto casi siempre durante la guerra. Desde el momento que se alistaba y caminaba y se encaminaba para la batalla, ya se ponía el cinto, se ponía la coraza, se ponía las sandalias. Pero los 3 componentes que vamos a ver hoy, se lo colocaba estando ya en el frente de batalla cuando tenía que alistarse para pelear. O sea, él estaba en el campamento preparado para la batalla y mientras estaba ahí en el lugar, en el campamento, ya tenía puesto la coraza, el cinto, las sandalias, pero en el momento que sonaba, por así decir, la trompeta para ir a pelear, ahí tenía que tomar los otros 3 componentes que vamos a ver hoy. Tanto el escudo como el yelmo, como la espada, eran elementos que mientras estaban en el campamento no eran falta, pero en el momento de ir a pelear, sí o sí tenía que agarrarlos. Sí o sí tenían que estar puestos estos 3 a la hora de pelear. Sin estos 3 componentes que vamos a ver hoy, no se podía pelear, porque iba a perder. Por eso en que entonces, fíjense que ahora acá se nos da una orden,
el texto nos da una orden normativa, dice, sobre todo, ¿qué dice? Tomad. ¿Ves? Una clara muestra de decir, bueno, sobre todo lo que ya tienen que tomar, tienen que ahora prestar atención a esto que tienen estos componentes que vienen hoy. Y vamos a empezar a ver entonces estos 3 componentes que son esenciales. Y vas a ver a medida que avances conmigo qué tan esenciales son estos 3 componentes. El primero de los componentes que se menciona es un escudo. El tipo de escudo del cual se está hablando era uno especial que usaba el soldado romano en batalla. Se lo conocía como hoja de puerta porque cubría casi por completo al que lo portaba. O sea, tenía que ser un escudo bastante alto. ¿Está bien? Me imagino tal vez que los que eran medio peticitos le daban a uno de un talle un poco más chico, no sé cómo sería, o tal vez les quedaría mucho más grande, ¿no? Pero como sea, se le decía así porque lo tapaba, ¿está bien? Era un escudo bastante grande. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando el ejército romano se agrupaba, la primera línea que peleaba, un soldado se ponía al lado del otro y unían sus escudos para formar, por así decir, una muralla defensiva para proteger a los soldados. ¿Por qué? Porque, bueno, era muy común que en los primeros momentos de la batalla los otros soldados, los del otro ejército, empezaban a tirarle lanzas, empezaban a tirarle flechas, y lo más seguro que pasaba en muchos casos es que estos ejércitos, cuando lanzaban sus espadas o sus lanzas o sus flechas, prendían fuego en la punta de la flecha o prendían fuego en la punta de la lanza, y entonces arrojaban esa flecha o arrojaban esa lanza, prendían fuego. Porque ¿qué es lo que querían hacer? Hacían como un doble propósito. Por un lado, si podían, ¿no?, traspasar algo, pero también, una vez que traspasaban, prenderlo fuego. Era justamente esta la idea. Entonces, como los soldados se ponían con sus escudos, y estos escudos eran grandes y aparte eran de metal, cuando ese dardo de fuego pegaba contra el metal, se apagaba, justamente porque no encontraba un lugar donde prenderse fuego. Este es un poco de historia para entender cómo era ese escudo. Ahora, teniendo esto en mente, el primer componente, la primera virtud que se nos habla como un componente de armadura y que vamos a ver hoy es justamente el escudo de la fe. Esta es la primera virtud que se nos habla hoy, el escudo de la fe. Ahora, es interesante que reflexionemos sobre la fe. Hay personas que dicen, yo no creo en nada. Otros dicen, yo no creo en nadie. Yo no tengo fe en nada, no. Pero realmente, si nos ponemos a pensar en la fe, podemos decir, por un lado, creo yo, con total seguridad, que todas las personas en el mundo tienen fe en algo o en alguien. Todos tienen fe. En diferentes formas, las personas muestran fe. Cuando, por ejemplo, algunos se operan, tienen una cirugía, en un sentido, cuando vos firmás el consentimiento diciendo, tengo fe en que el médico no me va a matar, ¿no? Está confiando de que el médico no va a cortar lo que tiene que cortar, va a curar donde tiene que curar. Estás teniendo fe, te estás poniendo en las manos de otra persona, ¿no? Entonces, el que diga no tiene fe y no se ha operado, no es verdad. Tuvo que confiar en alguien. Hay otras personas, yo sé que algunos en esto no tienen fe, pero algunos sí, que tienen fe para subirse a un avión, ¿no? Tienen la fe de que el avión no se va a caer o que el piloto no va a hacer una maniobra rara. Algunos dicen, no, yo no tengo tanta fe. No, a mí no me suben a un avión ni por casualidad. No, algunos dicen, no, yo no voy a subir nunca en avión. A mí me tienen que hacer como Mr. T, ¿viste? Que le da una pastillita para que se duerma y ahí lo suban. Porque a mí no, hay personas que no quieren saber nada con subir a un avión. Algunas otras personas se han animado y tienen fe, y tienen más fe cuando hay turbulencia, ¿viste? Ahí tienen más fe todavía. Pero sí, tienen que tener fe de que ese avión no se va a caer. Personas que también tienen fe, por ejemplo, cuando pedís comida en un delivery. Alguien acaba de pedido al delivery, ¿no? Vos comprás y estás teniendo la fe de que no tiene veneno eso. ¿Cómo sabés vos si tiene algo raro? ¿No? Hay fe. Hay fe de algunos muchachos acá que confían en la comida que le hacen sus novias, ¿no? Tienen mucha fe de que no van a morir. El amor, más que fe es amor, ¿no? Pero bueno, hay también fe, hay una confianza. Entonces, todos de alguna manera u otra tenemos fe en algo, en alguien.
Y creo que la definición, buscando respecto a la fe, que encontré en un diccionario, entre muchas otras, que es la que pongo acá a continuación, es la que más ajusta a lo que te estoy comentando. ¿Qué encontré en un diccionario como fe? Decían, confianza, buen concepto que se tiene de alguien o algo. Ejemplo, tener fe en el médico. ¿Ves? Todas las personas en un sentido tienen fe. Hasta los que dicen que no. Ahora, muy bueno lo que me está diciendo, pero meditando en nuestro texto, la pregunta más lógica que nos hacemos es, ¿y a qué tipo de fe se está refiriendo nuestro pasaje? Todas las personas tienen fe, pero este tipo de fe que habla nuestro pasaje, el escudo de la fe, ¿de qué fe está hablando? Bueno, entiendo que no se está hablando del conjunto de creencias de los cristianos, a lo cual llamamos como nuestra fe. ¿Está bien? Cuando vos decís, tenés que defender tu fe, ¿qué es lo que defendés? El conjunto de cosas de tu doctrina, de las cosas que vos crees, y eso se denomina nuestra fe. Bueno, no creo que justamente sea esa la fe del cual está hablando aquí nuestro texto. Ese concepto, por ejemplo, lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 4, versículo 13, pero no es el caso de nuestro texto. Creo que en nuestro pasaje, la fe a la cual se refiere, es como alguien una vez explicó, que dijo algo así. La fe que habla este texto, es la confianza básica en Dios. Es la fe en Cristo que se apropia de la salvación y continúa trayendo bendición y fortaleza a medida que confía en Él para recibir provisión y ayuda diarias. Así lo definió alguien una vez. Y es también, hermano, importante, porque creo que a algunos de ustedes le ha pasado, desde hace mucho tiempo existe una discusión respecto a la fe. Hay pastores que creen y enseñan que en la salvación es la fe que los creyentes aportan de ellos mismos, la que los guió a Cristo y al perdón de sus pecados. Creen de que ellos en la salvación aportan la fe. Por otro lado, escucho a otros maestros de la palabra, a los cuales yo también concuerdo con ellos, que afirman con claridad que la fe es un don de Dios, como nos dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No es por obra para que nadie se gloríe. O sea que entiendo que la fe es un don que Dios nos da, pero que los cristianos ejercemos. De esa manera comprendemos los textos donde parece que la fe está en nosotros. Claro, porque es un don de Dios, pero que el creyente ejerce. Primera de Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces es una fe que Dios nos da y que nosotros ejercemos. Y de esta manera, este concepto se ajustaría mejor a nuestro texto, ya que sabemos que la armadura que tenemos no es nuestra, sino que es algo que Dios nos da. Fíjense que dice la armadura de Dios. Entonces Dios nos da esta armadura. Y dentro de esta armadura, ¿qué está? El escudo de la fe. Entonces, esa fe que tenemos en nuestra armadura no es algo propio, sino es algo que Dios nos dio para que nosotros usemos. Pero más allá de esa discusión, que creo que tal vez nunca se va a terminar, lo que realmente me importa que entiendas con claridad, con profundidad, qué es la fe. Porque eso te va a dar un mayor significado de lo que logra en tu vida espiritual. Es necesario que comprendas bien qué es la fe para que entonces puedas obrar bien, usarla de una manera activa en tu vida espiritual. Si dijimos que fe es sinónimo de confianza y sabemos que el objeto de nuestra fe, la persona a la quien ponemos nuestra fe es Dios, podemos decir entonces que la fe es confiar totalmente en lo que el Señor es, descartando cualquier confianza en nuestras propias capacidades naturales para lograr la victoria. Eso es fe, de acuerdo a este texto. Para ilustrar un poco esta verdad, nos puede servir Hebreos 11, justamente el capítulo que habla sobre la fe. Ahí, por ejemplo, nos encontramos a Abraham, que según el versículo 8,
Dice que fue una tierra desconocida. Dice el versículo 8 de Hebreos 11, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Eso es fe. Algún día lo habré hablado, creo. Imagínense la charla ahí en la carpa con su esposa. Vamos a ir a tal lugar donde Dios nos dijo. ¿Y dónde es? No sé. Ah, bien. Eso es fe, ¿no? Buscarlo en el Google Maps. No sé cuál es. Vamos. ¿Cómo pudo tener tanta fe Abraham para hacer esto? Bueno, un puritano decía respecto a esto, Abraham no sabía a dónde iba, pero sabía quién iba con él. Ese es el punto. Por eso podía tener fe. Más adelante, en este mismo capítulo 11, vemos su disposición a sacrificar a Isaac. Esa disposición estaba puesta en confiar en que Dios era poderoso para, aún si hiciera falta, levantar de los muertos a sus hijos, a su hijo Isaac. Fíjense Hebreos 11, 17 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Por qué lo hizo? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos a su hijo, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Él tenía confianza en Dios. En eso radicaba su fe. En la misma fe que vemos en Sara, en Hebreos capítulo 11, versículo 11, donde ella no confía en su cuerpo ni en el de su esposo, sino en la fidelidad de Dios. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Esa es la clave. No confiaba en ella, no confiaba en el vigor de su marido, no confiaba en otra cosa que no era que Dios se lo había prometido. Y Dios no miente, porque Él es fiel. Y Él lo que dice, lo cumple. La fe, hermano, por lo tanto, es reconocer nuestra propia incapacidad. De aquello que no tenemos, de que somos justamente insuficientes por nosotros mismos. Porque seamos sinceros, si confiáramos en lo que poseemos, no buscaríamos en otro, ya que nadie busca afuera lo que tiene adentro. Pero al reconocer tu incapacidad, es que entonces pones toda tu confianza ¿en quién? En Cristo, en la suficiencia de Él. Este es el secreto del soldado que logra vencer en la batalla. Vos sos incapaz por vos mismo, pero Cristo es capaz. Vos sos insuficiente por vos mismo, pero Cristo es suficiente. Cuando el creyente entiende eso y pone su confianza en Cristo, es cuando entonces el Señor lo usa para mostrar su gloria y poder. Ahí está el punto, hermano. Ahí está el punto de cuando Dios usa a las personas, a los creyentes. Cuando ellos dejan de confiar en su propia fuerza para confiar en Cristo. Creo que en este sentido nadie lo dijo mejor que el mismo Pablo en esta paradoja que él nos cita en 2 Corintios cuando él dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Eso es fe. Ahora, ¿cuál es el propósito de mostrar la fe como un escudo? Vemos y estamos entendiendo lo que es la fe. Dejar de confiar en nosotros para confiar en la todosuficiencia de Cristo. Ahora, la duda que se nos presenta, ¿qué tiene que ver esto de la fe con un escudo? Bueno, si prestaste atención a la importancia del escudo, podés notar que a diferencia del cinto, de la coraza o de las sandalias, que solamente cubren algunas áreas del cuerpo del soldado, en este caso el escudo protege todo el cuerpo del soldado. Los otros componentes cubren alguna parte, pero el escudo lo cubre
todo. Así podemos notar entonces que el escudo de la fe es el medio principal que te protege y da victorias para apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Ese es el punto. ¿Entienden? ¿Ven qué esencial que es la fe? Solo es por medio del escudo de la fe que podés apagar todos los dardos de fuego del enemigo, que son poderosos en el arsenal de nuestro adversario. Esos dardos de fuego que en sus ataques quieren llevarte al pecado y a la mundanalidad, solo pueden ser combatidos por la fe. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe trabaja a nuestro favor para guardarnos de los dardos del enemigo, que todo el tiempo te tira, todo el tiempo está tirando. Es la fe el escudo que protege también a todo el resto de los componentes defensivos. Si no tomas el escudo de tu fe, no vas a proteger el cinto de la verdad, no vas a proteger a la coraza de justicia y no vas a proteger el calzado del apresto del evangelio. O sea que sin una fe activa en Cristo, te va a costar andar en verdad y integridad. Vimos la importancia de andar en verdad, en andar en integridad. Sin el escudo de la fe, muy difícil puedas hacerlo. Sin el escudo de la fe, te va a ser difícil vivir en santidad. Y mucho menos vas a poder sostener una voluntad presta derivada de la paz que produce el Evangelio, que fueron las otras virtudes. Hay una clara relación entre las virtudes anteriores y la fe. En resumen, la idea de tomar el escudo de la fe es el acto de confiar plenamente en quien es el único digno de confianza, nuestro Señor Jesucristo. Los soldados solo pueden confiar en Él en los momentos de batalla más duros. Solo en Él podemos poner nuestra confianza. Nos vemos, los dardos empiezan a golpear contra nosotros. ¿Y qué hacemos? Y bueno, tenemos que poner nuestra fe en Cristo, hermanos. Cuando somos bombardeados por los dardos de fuego de la incredulidad, del desánimo, de la aflicción o de cualquier otra tentación, es cuando entonces tenemos que pensar en la fe como un escudo. Y si no, miremos el ejemplo del Salmos capítulo 27, versículo 13. Miren lo que dice este salmo, ilustra esta verdad. Dice, hubiera yo desmayado si no, ¿qué dice? Creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. ¿Ven? Si no hubiera creído, hubiera desmayado. ¿Por qué entonces muchas veces desmayamos? Porque no creemos. Porque dudamos. ¿Y por qué dudamos? Porque confiamos en nuestra fuerza y dejamos de confiar en Cristo, en quién tiene que estar puesta nuestra confianza. Y por eso los creyentes dejan de ser creyentes. ¡Qué paradoja! Un creyente incrédulo, ¿cómo puede ser? Porque no tomamos el escudo de la fe. Entonces mi pregunta es, ¿estás usando el escudo de la fe? A uno dice, sí, amén. Bueno, contame, en las pruebas, en las luchas, ¿cómo está tu fe? ¿Es una fe activa que está confiando en el Señor? ¿Estás viviendo por la fe? Y más allá de eso, mi pregunta finalmente es, ¿a quién apunta tu fe? El siguiente de las virtudes, la segunda del día de hoy, la quinta de esta lista es, Dios ha dado a cada creyente la esperanza de la salvación como yelmo. A continuación nuestro texto, versículo 17, empieza con una palabra. ¿Cuál es esa palabra? ¿Qué dice ahí? Y. Bueno, y también tiene algo para decir. Sí, aunque parezca insignificante, es un detalle importante en lo que hasta acá vimos y en lo que sigue.
esta palabra ahí nos sirve para unir conceptos, para hacer una cadena que no tiene que dividirse, tiene que seguir constante. Esto quiere decir que ningún soldado debería salir a la batalla sin todo su componente. Este ahí te está indicando de que así como es importante salir con el escudo de la fe, también es importante seguir con lo que va a seguir a continuación. ¿Entienden? Ya que no debe dejar ninguna zona de su cuerpo sin proteger. Asimismo, los creyentes deben entender la importancia de tomar toda la armadura completa, de valorar cada componente para de esta manera no dar lugar al enemigo en nada. Porque es una batalla en la que el enemigo no te va a perdonar. No te van a perdonar. No te va a perdonar. No importa que seas pastor, no importa que seas evangelista, no importa que seas diácono, no importa que seas reformado, no importa que sepas griego o hebreo, Él, si puede, te va a destruir. No le importa. No importa que tengas 30 años de evangelio, no importa que tengas 12, Él te va a destruir. Si puede, Él te va a destruir. Porque es una guerra. Básicamente por eso. Y vemos entonces que este quinto componente era el yelmo. El yelmo era el componente que protegía la cabeza del soldado romano, como si fuera un casco. ¿Está bien? Estaba hecho generalmente de una pieza moldeada, dura, o bien de un cuero grueso cubierto con placas metálicas. O era de metal moldeado, o si no de cuero con un montón de pedazos de metal. Y tenía como unas lengüetas especiales para proteger el rostro y las orejas. Me imagino que para mí habrá sido un casco bien grande, porque yo soy medio cabezón. Pero era para cada uno de los soldados, tenía un casco especial. Uno de los ataques más comunes durante la batalla era que había enemigos que enfrentaban los soldados que venían montados a caballo. Y estos tenían espadas largas, unas lanzas muy largas, que buscaban atacar a la cabeza de sus contrincantes. ¿Para qué? Para intentar partirles el cráneo o cortarle la cabeza. Por eso el soldado jamás iba a salir a la batalla sin el yelmo o casco, porque lo más probable es que, por más que tuviera el escudo, si venía un soldado de enfrente en un caballo, era fácil poder darle de arriba. Por eso tenía que tener puesto siempre, a la hora de pelear, el yelmo. No se lo podía sacar, porque su vida dependía de eso. Ahora, el segundo componente de la armadura, el yelmo particular aquí que está hablando, dice nuestro texto, ¿cuál es? El yelmo de la salvación. Y la pregunta que surge es, ¿cómo actúa el yelmo de la salvación en nuestra vida? ¿Qué es esto del yelmo de la salvación? Bueno, para poder entender hay que ver a qué se está refiriendo aquí el apóstol, en este caso con salvación. No se puede estar refiriendo para mí a la justificación, o sea, a la salvación de la condena por nuestros pecados, ya que esa obra es hecha enteramente por Dios y ocurre una sola vez y para siempre. La justificación es una sola vez y para siempre. Nuestros pecados son perdonados, ya no hay más condenación. Y eso ocurre al comienzo de nuestra salvación y ya está, y nunca más. Así dice nuestro texto de Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por lo que no puede ser la justificación que esté refiriendo, porque no nos diría tomen la justificación. No puede ser eso. Tampoco creo yo que se refiera a la santificación, ya que de eso habló cuando vimos, ¿se acuerda? La coraza de la justicia. Ahí dijimos que la coraza de justicia tenía que ver con la justicia práctica en la cual cooperamos de acuerdo al poder de Dios que actúa en nosotros. Así que no creo que sea ese tampoco el significado. ¿Cuál es entonces el significado del yelmo de la salvación? Bueno, para poder entender el significado correcto, creo que podemos ver otro texto que nos va a ayudar a entender. Ese otro texto que el mismo apóstol nos da es 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. ¿Y qué dice al final? Con la esperanza de salvación como yelmo. Ese es el yelmo de la esperanza
de la salvación. ¿Qué es esto? Bueno, la palabra de Dios nos dice que al final de todo seremos transformados y nuestros cuerpos serán liberados completamente del pecado, el cual todavía hoy habita en nuestros miembros. Romanos capítulo 8, versículo 23. Y no solo la creación gime, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos también dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Estamos esperando, aquí hay una esperanza de que esto pase. Mientras tanto gemimos esperando ese momento. Entendamos con precisión que aquí en el Nuevo Testamento el concepto de esperanza, creo que en un momento Isaías nos explicó, no es como una esperanza algo que tal vez se dé. No es eso la idea. La idea que utiliza de esperanza es algo que ciertamente va a pasar, que estamos esperando que ocurra, pero que va a ocurrir, no va a fallar. También se nos dice, hermanos, respecto a la esperanza de la salvación, el yelmo como esperanza de la salvación, también se nos dice que finalmente, hermanos, el gozo que nos espera al estar en la presencia del Señor es indescriptible, hermano. No solo que recibiremos la redención total de nuestro cuerpo, ya no habrá más lucha contra el pecado y contra los enemigos, sino también que fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y dice, y Él morará con ellos, y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Y qué más dice el siguiente versículo? Es terrible lo que dice el siguiente versículo. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. ¿De quién? De nosotros. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Wow! No más batalla. No más sufrir. Ese momento de nuestra salvación es todavía futuro, pero constituye la esperanza cierta que cada creyente en Cristo tiene. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3 al 5 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que no se marchita, reservado en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esa es la esperanza que tenemos, de una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esta esperanza, hermano, es totalmente confiable porque Dios ha determinado un plan desde el comienzo para nuestra salvación que ya está establecido hasta el final. Romanos capítulo 8, versículo 29 al 31. Nunca me canso de leerlo y más cuando estoy en la batalla. Dice, porque a lo que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aplicación, ¿qué vamos a decir a esto entonces? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Wow. Es por lo tanto esta esperanza, el yelmo que protege tu vida de los ataques del enemigo. Porque si tu esperanza está puesta en tus capacidades o en las buenas que puedan ser tus circunstancias, seguramente cuando va a empezar a tambalear eso, cuando vengan los ataques del enemigo, tu esperanza empieza a tambalear. Solo el yelmo de la esperanza
que descansa en el carácter fiel de Dios y en sus promesas son nuestra protección esencial. Nuestra esperanza está puesta en la fidelidad de Dios, no en nuestras capacidades. En sus promesas, no en nuestras circunstancias. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23 y 24, dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Podemos tener esperanza. ¿Cómo ataca el enemigo? Bueno, justamente queriendo destruir esta esperanza que tenemos. Como expresa un predicador, los dos filos de la espada larga espiritual de nuestro enemigo son el desánimo y la duda. El enemigo intenta romper nuestra seguridad, mostrando nuestros fracasos, nuestros pecados, nuestros problemas de salud, áreas de nuestra vida que todavía no han madurado, o cualquier otro aspecto del creyente que se vea negativo. Y lo hace para que perdamos la confianza en la obra de Dios que está haciendo en nuestra vida, y entonces de esa manera nuestra esperanza se debilite. Y hermano, es tan peligroso este ataque si nos descuidamos, que aún a veces podemos correr el riesgo en la tentación de desanimarnos, aún después de una gran victoria que podemos tener. A modo de ilustración, vemos que el profeta Elías vivió esta situación. Él obtiene una victoria impresionante ante los profetas de Baal. ¿Se acuerdan? Primera de Reyes 18, 36 al 39. Nos cuenta un poco la historia de lo que pasaba en Israel, un desastre. Y estaba ahí Elías solo contra todos los profetas de Baal y Acera, un montón de estos locos. Y él, cuando llega la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Qué dice? Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Yo me pongo a pensar en esto y digo: wow, ¿se imaginan? Yo orando acá diciendo: Señor, manifieste. Cae fuego, consume los micrófonos, todo. ¡Wow! ¡Qué hombre de Dios! Pero de repente este hombre de Dios, en el siguiente capítulo, fíjense cómo está. Primera de Reyes 19, 3. Dice: viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida. El hombre que había hecho descender fuego un par de días antes. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allá a su criado y se fue solo para que nadie lo encuentre. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. ¿Qué pasó? ¿Cómo puede estar allá arriba y de repente? Y allí se metió en una cueva, dice el versículo 9, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, al cual le dice lo mismo que yo le preguntaría: ¿qué haces ahí, Elías? Si te mostré mi poder y hice descender fuego para que todo el pueblo de Israel creyera, ¿cómo puede ser que estás escondido ahí diciendo: no soy mejor, soy el peor de todos? ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Cómo puede ser que el mismo hombre que clamando a Dios hace que descienda el fuego ahora está escondido en una cueva con deseo de morirse? La respuesta que vamos a ver de él es la de un corazón desanimado. El versículo 10 dice: él respondió: Señor, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y
solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Qué dice este hombre? Solo yo quedé. ¿En quién estaba poniendo su confianza? En él. Solo yo quedé, soy acá el único héroe que pelea. No, le dijo el Señor. No, levántate. No sos el único. Yo preparé 7.000 rodillas que no sean. No te confunda. No te confunda, no pierda la esperanza. Porque él está diciendo, yo estoy en el control de todo lo que está pasando. Yo no perdí el control. Pero, ¿qué es todo esto que estoy mostrando? ¿Cómo, en este relato vamos a ver el principio de cómo necesitamos la fortaleza y la provisión de Dios cada día? Porque aún podemos, estando tal vez en el momento más arriba, de repente perder la esperanza y derrumbarnos. Hoy tenemos una gran victoria contra el pecado. Hoy Dios muestra su gloria en cumplir una petición que le habíamos pedido y estamos ahí arriba y de repente mañana estamos que no damos más. Hoy estamos agradeciendo a Dios, ¿no? Y cantando y alabando al Señor, y el domingo que viene no venimos a la iglesia porque nos desanimamos, nos pinchamos. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué ocurre en nuestros corazones? ¿Cómo puede ser posible? Esto puede ser muy posible porque muchas veces corremos el peligro cuando tenemos victoria de empezar a confiar en nosotros mismos, de pensar que, bueno, lo logré porque, bueno, sí, yo soy el siervo del Dios Altísimo, Él está conmigo, Él renueva mis fuerzas como la del águila, decimos, ¿viste? Empezamos a citar. No, tenemos y necesitamos la provisión de Dios siempre. Siempre tenemos que recurrir a Él. Nunca debemos dejar de pensar que ya no necesitamos tanto de Dios. Cristo lo dijo. No dijo, yo soy el capitán y ustedes son grandes guerreros. ¿Qué dijo Él? Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Si el pámpano se corta, se muere. Así ustedes, separados de mí, no pueden hacer nada. No pueden hacer nada. ¿Por qué creemos a veces que sí podemos hacer algo sin Él? Y aquí vemos el secreto de un hombre que fue realmente valiente en la historia, el rey David. En Salmo 27:1, fíjate por qué él era valiente. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová, el Señor, es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Por qué él era valiente? ¿Porque tenía grandes destrezas? No. ¿Porque era hábil en la batalla? No. Porque Jehová era su luz y su salvación. Porque Jehová era su fortaleza. Por eso podía tener valor. De hecho, una y otra vez nos muestran los errores que cometió David fue justamente cuando dejó de confiar en Dios. Cuando empezó a confiar en sus fuerzas fue cuando erró. Pero es importante, hermano, aclarar que esta esperanza que tenemos como yelmo de salvación no lleva al soldado a bajar la guardia, sino que lo anima a pelear con más valor, con más fuerza, porque no lo lleva al conformismo ni a la indolencia espiritual. Porque solo un corazón que tiene esperanza en lo porvenir es un corazón que no se amolda a lo terrenal, sino que pelea con mayor corazón. Así como Pablo lo hizo, ¿se acuerdan? Cuando leímos 1 Corintios 15:32. Como su esperanza era en lo porvenir, dice que él peleó como contra fieras en Éfeso. Pero no claudicó porque él confiaba en lo que le esperaba. Solo un creyente que se aferra a la esperanza puede mantenerse firme en la batalla, ya que sabe que la leve tribulación momentánea que sufre produce en su vida un cada vez más excelente y eterno peso
de gloria, como lo dice 2 Corintios 4, 17 y 18. En conclusión, podemos entonces ver qué importante que es el yelmo de la salvación en nuestra batalla espiritual diaria. Nuestras vidas, hermanos, siempre están en peligro de verse afectadas por las luchas que nos llevan al desánimo y a la duda. Pero es ahí que la esperanza sale a reducir y nos da fuerzas para no claudicar, para seguir firmes y más sabiendo, como dice Romanos 13:11, que estamos más cerca de nuestra completa redención que cuando creímos. Mi pregunta es, ¿estás viviendo de acuerdo a esta esperanza? ¿O le estás dando lugar a la duda y al desánimo? ¿Siguen conmigo? ¿Quieren ver un componente más? Este último componente es impresionante. El último de los componentes de nuestra armadura dice, Dios ha dado al creyente las Escrituras como una espada. Es terrible esto. Fíjense, todas las otras virtudes tienen que ver con cosas que van pasando en nuestra vida. Aquí está hablando de la palabra de Dios. Esto es una virtud, es un don de Dios su palabra para nosotros. Es algo que Él nos dio para esta batalla. Al repasar el final del pasaje vemos el último de los componentes. La espada que nombra acá el apóstol no es como la que mencionamos antes, una espada larga, sino que es una espada corta que el soldado tenía ahí a mano para el combate cuerpo a cuerpo. Y aquí se nos da referencia a su origen. ¿Qué dice ahí? La espada es del Espíritu. O sea, la espada procede de Dios. ¿Cuál es esta espada? Bueno, sabemos con claridad que la espada del Espíritu es la Biblia. Segunda de Pedro 1, 20 y 21 dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces el origen de la Escritura es divino. Pero es interesante, hermano, que el término aquí para la palabra que se utiliza en el original aquí en nuestro texto no se refiere a toda la Biblia, a toda la palabra en general, sino a cada texto en particular, que nos sirve como arma para cada situación específica. Lo que está utilizando acá es como cada pasaje en particular que actúa de una manera determinada para una situación, como una espada que sale al momento de la pelea porque justamente es un momento puntual donde hay que usarla. No es una espada para todo el tiempo pelear, es una espada especial para un momento especial de la batalla. La espada era utilizada en un momento definido, en el momento justo y de la manera correcta. O sea que aunque la palabra de Dios es un arma poderosa, no utilizarla correctamente trae un riesgo para el soldado. Es un arma poderosa, pero si no la sabemos usar, queda ahí. Un arma que puede ser una espada poderosísima, sin conocer cómo usarla, se transforma en un cuchillito para untar manteca, porque no podemos usarla de una manera poderosa, porque no sabemos cómo usarla. Aquellos que eran hábiles con la espada tenían que practicar, tenían que disciplinarse y tener constancia, hermano. Así también cada cristiano necesita de estas virtudes para adquirir la habilidad necesaria para usar correctamente la palabra de Dios. Necesitas estudiarla con práctica, con disciplina, con constancia. Algunos creen de que abren así y ya entienden lo que tienen que decir. No es así. Hay que estudiarla. Hay que quemarse las pestañas estudiando. Algunos dicen, pero yo no puedo. Claro que podés. Claro que se puede estudiar. No hay nada más importante que eso. ¿Te das cuenta de la importancia de la palabra de Dios en tu vida? ¿Es más importante cualquier otra cosa? ¿La estás estudiando con constancia? ¿Realmente te tomás el tiempo? No, pero no hay tiempo. Trabajo, ¿viste?
los chicos, no me dan tiempo, no hay nada más importante para hacer. El problema no son los chicos, no es el trabajo, es que nosotros no tenemos las prioridades en su lugar, correcto. El problema no es de las demás cosas, el problema es nuestro corazón, que es perezoso, que no quiere estudiar, que no evaluamos el riesgo que corremos por no usar correctamente, por no ser hábiles con la palabra, porque no lo tenemos como prioridad. Hermanos, cuando nos enfermamos, y nos enfermamos de en serio y fuerte, vamos al médico. Y el médico nos dice, tenés que tomar este antibiótico. Y vos qué decís, no, mirá, voy a ver, porque vas y lo comprás. No lo pensás, decís, tengo que comprarlo. Ni hablar si nuestros hijos se enferman, nos dice el médico, para que se sane tiene que tomar un antibiótico y sale caro. No nos importa. De algún lado sacamos plata, hacemos lo que tenemos que hacer y ¿por qué? Porque nos preocupa. Porque es prioritario. De alguna manera los creyentes hemos dejado de mirar a la palabra como prioritario. No entiendo por qué. Tal vez porque nuestro contexto es muy tranqui. Podemos ver que Pablo exhortaba a Timoteo a considerar esto. Le decía, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Cómo es una persona de esa manera? Alguien que usa bien la palabra de verdad. Pero hermanos, es también nuestro Señor el ejemplo más perfecto de quien usa la espada de una manera eficaz ante los ataques del adversario. Mateo capítulo 4, versículo 8, dice otra vez, el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás. ¿Por qué? ¿Qué le dijo? Escrito está. El Señor conocía la palabra. Al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Usó la palabra, la espada, de la forma más correcta. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Nosotros a veces en la tentación no sabemos ni qué texto. ¿Cómo no pensás que no vas a hacer ante la tentación si no te recordás ni un texto? Vemos que justamente la palabra de Dios es un arma poderosa, ya que tiene varias características especiales. Es sin errores, es infalible. Salmo 19, 7, 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte al alma. La palabra de Dios tiene la característica de estar completa. Toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan, nos dice en Proverbio 30. No añadas a sus palabras, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios tiene plena autoridad. Isaías capítulo 1, versículo 2. Oí cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Ahí habla de autoridad. La palabra de Dios tiene autoridad. Y la palabra de Dios es todo suficiente para la batalla. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pero hay más, hermanos. Como comenta el pastor MacArthur, también hay otras características adicionales de la palabra de Dios. Ofrece bendiciones y recursos ilimitados para el creyente, ya que ante todo la palabra de Dios es la fuente de verdad. Juan 17, 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios fuente de felicidad, ya que al oírla y obedecerla nos hace bienaventurados. Lucas capítulo 11, versículo 28. Y Él dijo, antes bienaventurados, más que felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
La palabra de Dios es fuente de crecimiento espiritual. Primera de Pedro 2:2, desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ello crezcáis para salvación. La palabra de Dios tiene poder, porque dice Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Tienen poder. La palabra de Dios nos da guía y dirección espiritual. Salmo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios es fuente de consuelo. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Terrible arma es con la que contamos. Y tendríamos cuánto más para decir respecto a esta. El tiempo no nos da. Pero todo lo comentado nos sirve para entender la prominencia del arma que tenemos en nuestras manos. Es por eso, hermanos, claramente que es de todas las virtudes que Dios nos dio, la que más ataca al enemigo. El enemigo está más interesado en que los creyentes no la usen, que no la tengan en cuenta, o que la reemplacen o la pongan a la misma altura que sus experiencias personales. A él no le importa que vos tengas tu Biblia de estudio grande, hermosa y linda y que la tengas ahí guardada en tu biblioteca. Él lo que no quiere es que la use, que la estudie. Eso es lo que a él le molesta. Porque si el enemigo logra sacar del centro de la iglesia la palabra y pone otra cosa en su lugar, consigue que el arma más efectiva que el ejército de Dios posee no luche en su contra. Por eso la iglesia tiene que tener la centralidad en la palabra de Dios. Por eso tal vez algunos que vienen hace poco dicen, ¿qué pasa? Apertura, evangelio, lectura, escuela. ¿Por qué? Porque la palabra es lo que transforma tu vida. No estamos acá para entretenerte, para que pases un lindo momento. Si lo pasás, qué bueno, pero lo vas a pasar en cuanto estudies y puedas ser expuesto a la palabra de Dios. Porque eso es lo que nos hace crecer y es lo que nos protege del ataque en esta batalla. Como bien define un comentarista hablando de la palabra, es por medio de la palabra que se revela el estado del hombre ante Dios y queda expuesta a su condición pecaminosa. Por medio de ella también, al ser aplicada al corazón del hombre por el Espíritu, el pecador, es guiado de su pecado al Salvador. Y de acuerdo a lo que dice este comentarista, te llamo a que reflexiones. ¿Notás que para recibir la salvación te es necesario creer en el mensaje del Evangelio que justamente la Biblia te está dando? Porque rechazar el Evangelio y rechazar la palabra de Dios es rechazar a Cristo, es rechazar a Dios. Pero si estás viviendo tu vida de una manera que sabes, te das cuenta que no estás en Cristo, hoy es el tiempo para creer en el Evangelio. Porque el Evangelio proclama que tu única esperanza es confiar en la obra del Señor en la cruz, muriendo por tus pecados y cargando con toda la ira de Dios. Por eso te animo a que te arrepientas de tus pecados y vengas a Cristo con fe. No lo pospongas más. Pero hay algo más para terminar que quiero decirte. Es importante recordar que no solamente es necesario estudiarla, lo cual es, por lo que vimos, muy importante, sino también, hermanos, es muy importante poder compartirla con otros. Si se puede con la misma pasión con la que lo estudias, sería bueno que la puedas compartir con otros, la palabra de Dios. Somos llamados a compartir con otros las enseñanzas del Señor. Mateo capítulo 28, la Gran Comisión, habla justamente de eso. Se acercó Jesús y le habló diciendo, toda potestad me dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.
Somos llamados a compartir con otros este mensaje. Esto que nosotros estamos estudiando. No te guardes para vos nomás eso que aprendiste. Compartilo con otro. Y voy a decir, pero esto que aprendí no es mucho. No importa. Seguramente hay alguien que no lo sabe. Compartilo. Mi pregunta es, ¿estás compartiendo con otros? Concluyendo, hermanos, con este tema, se me hace importante animarte a que pelees la buena batalla. Ese es mi consejo, hermano, para cada uno. Y más que consejo, es una exhortación. Pelea la buena batalla. Nuestra confianza, hermano, es que si lo hacemos de la forma que Dios quiere, tendremos victorias que van a dar la gloria a Dios. Pero que también te anime el gozo de que un día todas nuestras batallas se acabarán y el Señor nos coronará. Al final de su vida, el apóstol Pablo justamente dijo esto. Yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. ¿Qué dijo justamente? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual dice, ¿me dará quién? El Señor. No dice que te la va a dar un ángel, como si eso ya fuera bastante. No dice que tal vez tu pastor un día te va a conocer. Dice, el Señor te dará, el Señor me la va a dar. El Señor juez justo en aquel día. Bueno, pero Pablo porque sirvió mucho. No, ¿qué dice Pablo? Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Nunca dejes de tomar toda la armadura de Dios. Bendito Señor.